80.000 hombres. Un campo congelado. Por la lógica militar, el vencedor ya estaba decidido antes del primer golpe. Pero un comandante vio lo que nadie más vio: el viento. Y estaba a punto de usar el aire invisible para masacrar al ejército más grande de Inglaterra. 29 de marzo de 1461. Yorkshire. La ventisca es brutal. El día más sangriento de la historia británica está a punto de comenzar. No con un discurso heroico, sino con una pregunta: ¿cómo transformar la naturaleza en un arma de destrucción masiva? Inglaterra se estaba devorando a sí misma. York contra Lancaster. La guerra de las rosas. De un lado, el rey frágil Henry VI. Del otro, el joven guerrero Edward IV. Pero esta no era una guerra librada en salones de negociación. Era una guerra de exterminio. Familias nobles enteras fueron destruidas. Tierras fueron quemadas. Las alianzas cambiaban como el viento. Y en 1461, ambos bandos sabían que el próximo enfrentamiento sería decisivo. Quien venciera controlaría el trono. Quien perdiera desaparecería de la historia. Edward IV necesitaba una victoria aplastante. Había reclamado la corona, pero su legitimidad dependía de demostrar que podía vencer en el campo de batalla. Y fue por eso que reunió sus fuerzas en Yorkshire, sabiendo que los lancastrianos vendrían con todo para aplastarlo antes de que pudiera consolidar su poder. El comandante lancastriano era Edmund Beaufort, el duque de Somerset, un veterano de guerra, cruel y calculista, que lideraba la mayor fuerza militar reunida en Inglaterra en décadas. Tenía números, tenía caballería pesada de élite, caballeros completamente blindados que podían atravesar formaciones enemigas como una cuchilla caliente cortando mantequilla. Tenía la confianza de quien sabía que los yorkistas no tenían cómo vencer una batalla frontal. Del lado yorkista, el comandante general era William Edward, el duque de Norfolk. Un hombre que entendía algo que Somerset ignoraba. A veces, la batalla no comienza cuando las espadas se cruzan. Comienza cuando eliges el terreno, cuando lees el clima, cuando transformas el ambiente en un aliado silencioso. Y en aquella mañana helada de 29 de marzo, Norfolk vio algo que hizo que su corazón acelerase. El viento. Un fuerte viento invernal que soplaba directamente contra las posiciones lancastrianas. La mayoría de los comandantes habría ignorado este detalle. Pero Norfolk no era como la mayoría. Era un estudiante de la guerra de proyectiles, un maestro de la balística medieval, y sabía exactamente qué significaba ese viento. Los lancastrianos tenían más hombres, más caballos y el terreno elevado. York estaba condenado. Al menos eso parecía. Pero Norfolk no quería una batalla. Quería una masacre a distancia. Posicionó sus arqueros no para luchar, sino para crear una zona de muerte. Siglos antes de la aviación, estaba a punto de inventar el principio del bombardeo aéreo, destruir al enemigo sin ser nunca tocado. Norfolk sabía que el viento haría que sus flechas viajaran más lejos, mucho más lejos. Las flechas lancastrianas, disparadas contra el viento, caerían cortas. No llegarían a alcanzar a los yorkistas, pero las flechas yorkistas, impulsadas por el viento, ganarían 50, 100 metros extras de alcance. Esto significaba que Norfolk podría bombardear las formaciones lancastrianas sin sufrir represalias efectivas. Era una trampa perfecta disfrazada de batalla justa. La ventisca lo cegaba todo. Beaufort, el comandante enemigo, miró hacia las líneas de York y vio debilidad. Parecían estar solo intentando sobrevivir. Beaufort sonrió. Solo necesitaba avanzar, y la guerra terminaría antes del almuerzo. No sabía que marchaba hacia una ejecución. Aquí está la genialidad silenciosa del plan. Norfolk apostaba a que Beaufort no se daría cuenta de la trampa hasta que fuera demasiado tarde. Estaba contando con la arrogancia del enemigo, con la confianza de quien tenía más soldados y mejores caballeros. Beaufort pensaba que estaba liderando una batalla. Norfolk sabía que estaba ejecutando una emboscada meteorológica. Y entonces, cuando los dos ejércitos se alinearon, cuando los tambores de guerra comenzaron a sonar a través de la ventisca, cuando los estandartes temblaban violentamente al viento, Norfolk dio la orden. Los arqueros yorkistas tensaron sus arcos. Las flechas fueron posicionadas. Miles de hombres respiraron profundo, ajustando la puntería al ángulo perfecto.
El viento aullaba como un fantasma atravesando el campo de batalla. Y en ese momento silencioso, antes de la tormenta de flechas, antes del primer grito de dolor, antes de que la sangre comenzara a manchar la nieve blanca, la batalla de Towton estaba a punto de redefinir qué significaba dominar el campo de batalla. La primera salva de flechas yorkistas fue lanzada. Miles de ellas, subiendo en arcos perfectos contra el cielo gris, impulsadas por el viento como proyectiles, guiados por la propia naturaleza. Volaron más lejos de lo que cualquier lancastriano esperaba. Mucho más lejos. Y del lado lancastriano, Beaufort ordenó la respuesta. Sus arqueros dispararon de vuelta. Miles de flechas subieron al aire, volando contra el viento, luchando contra la fuerza de la naturaleza. Y entonces, algo terrible comenzó a suceder. Las flechas enemigas cayeron. No en los soldados, sino en la nieve, 40 metros antes de las líneas. Inútiles. El viento había creado un escudo de aire invisible. Mientras tanto, las flechas yorkistas continuaban cayendo lluvia sobre las formaciones lancastrianas con precisión brutal. Los soldados gritaban cuando el metal perforaba las armaduras. Los caballos se debatían cuando las flechas golpeaban sus flancos. Las formaciones comenzaron a desorganizarse mientras los hombres intentaban protegerse de una lluvia de muerte que parecía no tener fin. Y fue en ese momento cuando Edmund Beaufort se percató de su error. Sus ojos se desorbitaron cuando comprendió la magnitud de la trampa. El viento, la posición, la estrategia aparentemente defensiva de Norfolk. Todo había sido calculado. Todo había sido planeado. Y ahora, con sus flechas desperdiciadas y sus formaciones bajo bombardeo constante, Beaufort tenía apenas dos opciones: retroceder y perder la guerra, o avanzar a través de la tormenta de flechas y esperar que su caballería pudiera cerrar la distancia antes de que su ejército fuera destruido. Eligió avanzar. Y mientras las trompetas lancastrianas tocaban la orden de ataque, mientras miles de soldados comenzaban a marchar a través de la nieve y la sangre hacia las líneas yorkistas, Norfolk observaba con la serenidad de un hombre que sabía que ya había ganado antes de que la batalla comenzara. Cuando las primeras flechas lancastrianas cayeron inofensivamente en la nieve, Beaufort se percató de su error. Pero ya era demasiado tarde. La orden resonó por las líneas lancastrianas. Avanzar, cerrar la distancia, transformar la batalla en combate cuerpo a cuerpo antes de que las flechas yorkistas destruyeran completamente sus formaciones. Era la única opción que le quedaba a Edmund Beaufort. Y en el fondo, todavía creía que sus números superiores harían la diferencia cuando las espadas finalmente se encontraran con los escudos. Pero Norfolk había calculado exactamente eso. Mientras los lancastrianos comenzaban su marcha a través de la nieve y el viento, los arqueros yorkistas recibieron una orden simple: ritmo constante. No disparar todo de una vez. No desperdiciar flechas en salvas descontroladas. Una salva coordinada cada 20 segundos. Metódicamente, implacablemente. Como una máquina de matar, diseñada para destruir ejércitos enteros antes de que pudieran ni siquiera tocar a un enemigo. Y funcionó exactamente así. La primera salva yorkista partió con un silbido colectivo que cortó el aire helado. 15.000 flechas volando en arco alto, impulsadas por el viento furioso a sus espaldas. Lo que normalmente volaría 200 metros, ahora alcanzaba 300. Hasta 350. Las puntas de hierro descendieron sobre las formaciones lancastrianas como una lluvia mortal, perforando armaduras, atravesando escudos de madera, encontrando carne y hueso debajo. Los hombres cayeron gritando, otros tropezaron con los cadáveres. La formación se tambaló, y entonces vino la segunda salva. 20 segundos después. Exactamente como Norfolk había ordenado. Después la tercera. La cuarta. La quinta. Los lancastrianos intentaron responder. Sus propios arqueros dispararon de vuelta, estirando cuerdas de arco con dedos ya entumecidos por el frío. Pero sus flechas luchaban contra el viento, contra la nieve que azotaba sus rostros, contra la física pura y simple. Lo que debería volar 200 metros apenas alcanzaba 150. Las flechas lancastrianas caían en la nieve mucho antes de amenazar cualquier línea yorkista. Miles de proyectiles desperdiciados. Carcaj tras carcaj vaciado en disparos inútiles. Beaufort se dio cuenta del error al tercer minuto. Sus arqueros estaban gastando munición sin causar una sola herida al enemigo. Mientras tanto,
Cada salva yorkista mataba decenas. Cientos. Las matemáticas eran brutales y simples. Ordenó que dejaran de disparar. Pero el daño ya estaba hecho. Los carcajes lancastrianos estaban por la mitad. En algunos casos, vacíos. Y los yorkistas continuaban disparando con la regularidad de un reloj. Salva tras salva tras salva, cada una encontrando blanco en las formaciones densas que intentaban avanzar a través de la tormenta. Y entonces, Norfolk hizo algo que transformó la ventaja en una masacre total. Ordenó que sus hombres avanzaran. No mucho. Solo algunos metros. Lo suficiente para recuperar las flechas lancastrianas que habían caído inútilmente en la nieve. Miles de ellas, decenas de miles. Flechas perfectamente buenas, recuperadas del campo de batalla y recargadas en los carcajes yorkistas. Los lancastrianos acababan de reabastecer la munición de sus propios asesinos. Beaufort observaba desde su posición mientras la realidad se le infiltraba como el frío que congelaba sus huesos. Estaba enfrentando a un enemigo que no solo tenía ventaja posicional y ambiental, sino que ahora también disponía de munición prácticamente ilimitada. Cada flecha que sus hombres desperdiciaron disparando contra el viento ahora volvería para matarlos. Era un giro tan cruel que bordeaba lo imposible. Pero estaba sucediendo justo ante sus ojos. En el 10º minuto de bombardeo, las formaciones lancastrianas comenzaron a desintegrarse. No por cobardía, no por falta de coraje, sino porque los hombres no pueden mantener cohesión cuando las flechas llueven sobre sus cabezas sin parar. Cuando cada paso adelante significa pisar camaradas caídos. Cuando el suelo se vuelve resbaladizo con sangre mezclada con nieve derretida. Los soldados rompieron la formación intentando encontrar cobertura que no existía. Los oficiales gritaban órdenes que fueron tragadas por el viento. Los estandartes se balancearon y luego cayeron cuando sus portadores fueron derribados por flechas que parecían venir de todos los ángulos a la vez. Y los yorkistas continuaban disparando, salva tras salva tras salva. Metódicamente, implacablemente, como drones modernos flotando sobre un campo de batalla, invisibles detrás de la cortina de nieve, capaces de atacar con impunidad mientras el enemigo no tenía respuesta efectiva. La única diferencia era la tecnología. Los principios eran exactamente los mismos. Dominio de alcance, negación de área, transformar el avance en suicidio. En el minuto 15, Beaufort tomó la decisión más desesperada de su carrera militar. Ordenó la carga de la caballería. Su élite, sus caballeros pesados. Hombres en armaduras completas montados en caballos de guerra entrenados. La fuerza que debería ser su garantía de victoria en cualquier campo de batalla tradicional. Si la infantería no podía cerrar la distancia sin ser masacrada, quizás la velocidad de la caballería pudiera. Fue una apuesta nacida de la desesperación. Las trompetas sonaron. Cientos de caballeros espolearon sus monturas en dirección a las líneas yorkistas. A través de la nieve, a través del viento, a través de la tormenta de flechas que instantáneamente se volvió hacia este nuevo objetivo. Los arqueros yorkistas ajustaron su puntería y comenzaron a derribar caballeros. Las armaduras de placas desvían una flecha, pero no desvían 15.000. Fue una masacre mecánica. Caballos alcanzados, cayendo en pleno galope, aplastando a sus caballeros en la nieve. Flechas encontrando las grietas en las viseras, en las axilas, en los cuellos. De 400 caballeros, menos de 100 alcanzaron las líneas enemigas, solo para ser acuchillados por los lanceros de York, que esperaban descansados. La carga élite de Beaufort fue destruida en menos de 5 minutos, y los arqueros yorkistas continuaban disparando contra las formaciones de infantería que aún intentaban avanzar. En el 20º minuto, Edmund Beaufort se enfrentó a una verdad que ningún comandante quiere admitir. Había perdido. No eventualmente. No si las cosas continuaban así. Ya había perdido. Sus formaciones estaban rotas. Su caballería estaba destruida. Sus arqueros estaban sin munición. Y sus hombres estaban muriendo a cientos cada minuto que la batalla continuaba. Pero retroceder significaba perder la guerra. Significaba entregar la corona a Edward IV. Significaba que todo por lo que habían luchado en las últimas décadas de las guerras de las Rosas terminaría aquí, en un campo de batalla congelado en Yorkshire. Así que hizo la única cosa que podía hacer. Ordenó a sus hombres que continuaran avanzando, que forzaran el combate cuerpo a cuerpo a cualquier costo,
que transformaran números superiores en ventaja antes de que la mitad del ejército estuviera muerto. Fue en ese momento que Norfolk supo que había vencido completamente. Porque un enemigo desesperado comete errores desesperados. Y Beaufort acababa de cometer el peor de ellos. En lugar de retroceder de forma organizada, preservar lo que quedaba de sus fuerzas y luchar otro día, estaba transformando derrota táctica en aniquilación total. Las formaciones lancastrianas aceleraron su marcha. Hombres corrieron a través de la nieve. Algunos gritaban gritos de guerra intentando recuperar el coraje que las flechas habían destruido. Otros simplemente corrían en pánico disfrazado de ataque, queriendo cualquier cosa excepto continuar de pie bajo el bombardeo interminable. Y finalmente, después de 25 minutos de matanza unilateral, las líneas chocaron. Las espadas encontraron escudos. Las lanzas atravesaron armaduras. Hombres gritaron y sangraron y murieron en combate cuerpo a cuerpo como habían hecho en 1000 batallas antes. La diferencia era que los lancastrianos llegaron destrozados, agotados, traumatizados por media hora siendo blanco indefenso, mientras que los yorkistas estaban frescos, confiados, sabiendo que ya habían ganado. El combate próximo duró menos de una hora antes de que las primeras unidades lancastrianas comenzaran a romperse. No toda la línea, no de una vez, pero una unidad aquí, otra allá. Hombres que de repente comprendieron que morir gloriosamente no cambiaría el resultado, que quedarse significaba muerte segura, que correr ofrecía al menos una oportunidad de supervivencia. Y cuando los soldados comienzan a correr en batallas medievales, el pánico se propaga como fuego. Una unidad se retira. La unidad al lado lo ve y piensa que está siendo abandonada. Entonces también se retira. Y de repente la mitad de la formación está en colapso, y la otra mitad está rodeada, y ahora todos están corriendo porque quedarse significa morir solo. Fue exactamente así como pasó. La línea lancastriana se desintegró. No lentamente, no de forma controlada, simplemente se rompió. Miles de hombres dieron la vuelta y corrieron, a través de la nieve, a través de los cuerpos de camaradas muertos, hacia la única ruta de escape disponible, hacia Cockbeck. Y ahora, la trampa final se revelaba. Detrás de ellos no había campo abierto. Había Cockbeck, un arroyo profundo, congelado y mortal. Un obstáculo que hombres descansados y organizados podían cruzar con cuidado. Pero hombres en pánico, con armaduras pesadas, corriendo por sus vidas mientras enemigos los perseguían. Esto no sería un cruce, sería una masacre acuática. Y mientras los primeros soldados lancastrianos alcanzaban las orillas de Cockbeck, mientras los primeros hombres resbalaban en el hielo y caían en el agua congelada, mientras gritos de terror comenzaban a resonar sobre el sonido del acero contra acero, Norfolk observaba con la satisfacción fría de un hombre que había orquestado cada movimiento de esta sinfonía de destrucción. Pero la verdadera masacre aún no había comenzado. Entre los lancastrianos y la supervivencia estaba Cockbeck, un arroyo congelado que se convertiría en una sepultura acuática. Los primeros soldados lancastrianos alcanzaron las orillas de Cockbeck mientras flechas aún llovían sobre sus espaldas. Hombres agotados, con armaduras pesadas, miraron el arroyo estrecho frente a ellos y vieron una única ruta de escape. No había otra opción. No había tiempo para pensar, solo correr, cruzar, sobrevivir. Pero Cockbeck no era un río ancho con corriente fuerte. Era un arroyo sinuoso, con orillas empinadas y cubiertas de hielo. En condiciones normales, hombres descansados podrían cruzarlo con cuidado. Un pie a la vez, probando el hielo, buscando piedras estables. Pero estos no eran hombres descansados. Eran soldados aterrados, cargando 50, 60, 70 kilos de armadura de placas. Hombres que habían corrido a través de campos cubiertos de nieve. Hombres que habían presenciado a sus compañeros caer. Hombres perseguidos por enemigos que gritaban su victoria. Y cuando el primer soldado pisó el hielo del arroyo, cuando su peso presionó la superficie congelada, cuando el hielo se rajó y se hundió en el agua helada, la tragedia comenzó. Porque no cayó solo. Decenas de hombres lo presionaban por detrás. Cientos, miles, todos empujando, todos desesperados, todos ciegos de terror. Y cuando el hielo cedió, cuando el agua helada engulló a los primeros hombres, aquellos detrás continuaron empujando. No había forma de parar.
La marea humana era demasiado fuerte. El pánico era demasiado absoluto. Y Edmund Beaufort, observando desde una posición elevada mientras sus propios guardias lo alejaban del campo de batalla, vio la verdadera magnitud del desastre que Norfolk había orquestado. No solo una derrota táctica, no solo una batalla perdida, una masacre en 3 actos. Primero, las flechas habían roto las formaciones. Miles de hombres abatidos por proyectiles que volaban más lejos de lo que cualquier comandante lancastriano había calculado. El viento, ese viento maldito soplando nieve en sus rostros, había transformado arqueros comunes en máquinas de matar de largo alcance. Segundo, el combate cuerpo a cuerpo había destruido cualquier esperanza de recuperación. Porque cuando los yorkistas finalmente avanzaron, cuando sus espadas encontraron carne lancastriana, encontraron hombres ya exhaustos, ya heridos, ya quebrantados psicológicamente por horas bajo lluvia de flechas. Y ahora, el tercer acto. El acto final. El acto que transformaría Taunton de una gran derrota en una catástrofe histórica. El arroyo. Soldados se hundían en el agua helada, demasiado pesados para nadar, demasiado desesperados para pensar. Las armaduras de placas, diseñadas para proteger contra espadas y flechas, se convirtieron en cadenas. Hombres se debatían, gritaban, agarraban a compañeros intentando no hundirse, solo tirando a otros hacia abajo consigo. Y sobre ellos, empujándolos más profundamente, llegaban más soldados, más hombres huyendo, más peso, más cuerpos, más terror. Los cuerpos apilados formaron un puente de carne. Los vivos pisotearon a los muertos para intentar sobrevivir. El agua de Cockbeck se volvió roja, no metafóricamente, literalmente roja con la sangre de miles de hombres. Y el hielo alrededor, ese hielo que parecía ofrecer paso seguro, continuaba rajándose, continuaba quebrándose, continuaba enviando hombres a la muerte helada. Los yorkistas persiguieron hasta la orilla, pero no necesitaban cruzar, no necesitaban arriesgar sus propias vidas en el arroyo mortal. Solo observaron mientras el agua terminaba el trabajo que sus flechas habían comenzado. Algunas estimaciones posteriores hablarían de 10.000 muertos, otras de 28.000 solo en las bajas directas de batalla. Pero cuando cronistas contemporáneos contaron los cuerpos, cuando sumaron aquellos que se ahogaron en Cockbeck, aquellos cazados durante la persecución, aquellos que murieron de heridas en los días subsiguientes, el número llegó a 40.000. 40.000 hombres. En un solo día, en un solo campo de batalla en la nieve de Yorkshire. Para ponerlo en perspectiva, la batalla del Somme. En la Primera Guerra Mundial, uno de los enfrentamientos más sangrientos de la historia moderna, vio 60.000 bajas el primer día. Taunton, librada con espadas y flechas en el siglo XV, alcanzó 2/3 de ese número. Los historiadores la llamarían el Somme medieval. Y no por exageración, por precisión matemática. Pero los números solos no capturan la totalidad de lo que sucedió el 29 de marzo de 1461. Porque Taunton no solo destruyó un ejército, aniquiló una generación entera de la nobleza lancastriana. Los soldados de élite que habían luchado por Henry VI, las familias que habían sostenido el norte de Inglaterra por generaciones, los comandantes que conocían cada valle y colina de Yorkshire. Extintos, no derrotados y dispersados, extintos. Edward IV, el joven rey yorkista que había apostado todo en esta batalla, miró sobre el campo mientras la nieve finalmente se detenía. Vio los cuerpos, miles de ellos, decenas de miles, esparcidos a través de kilómetros de terreno congelado, apilados en las orillas de Cockbeck como leña descartada, y supo que había ganado su trono, no diplomáticamente, no por herencia indiscutible, por sangre absoluta y dominio táctico completo. La Guerra de las Rosas continuaría por más años, más batallas serían libradas. Pero Taunton había quebrado la espina dorsal del poder lancastriano. La derrota fue tan devastadora, tan total, tan sangrienta, que Henry VI nunca recuperaría la fuerza suficiente para desafiar en serio a Edward nuevamente. Un solo día, una sola tormenta de nieve, un solo comandante comprendiendo que el viento podría ser un arma tan letal como cualquier espada. Cambio de escena a la guerra moderna, drones en Ucrania. La tecnología cambió, pero la lógica es idéntica.
Norfolk fue el primer operador de dron de la historia. Él comprendió que, si puedes matar al enemigo antes de que pueda tocarte, la pelea justa es para idiotas. No ganó con fuerza, ganó con alcance. Es la estrategia de dron, siglo XV. Ejecutada con flechas en lugar de explosivos, pero funcionalmente idéntica. Y las lecciones van más allá del campo de batalla. Porque Taunton nos enseña algo fundamental sobre innovación táctica. La superioridad numérica no garantiza la victoria. El mejor equipo no garantiza la victoria. La tradición y la experiencia no garantizan la victoria. Lo que garantiza la victoria es el entendimiento. Entendimiento del entorno. Entendimiento de las herramientas disponibles. Entendimiento de cómo condiciones aparentemente irrelevantes, como la dirección del viento, pueden convertirse en los factores decisivos que transforman batallas. Somerset comandaba el ejército más grande. Tenía la caballería de élite. Tenía tradición y experiencia. Tenía todos los indicadores convencionales de ventaja militar. Pero Norfolk tenía el viento, y en aquel campo helado de Yorkshire, en medio de una tormenta de nieve que redujo la visibilidad a cero y la comunicación a la imposibilidad, el viento valía más que 10.000 soldados. Hoy, cuando analistas militares estudian conflictos asimétricos, cuando estrategas debaten cómo fuerzas menores derrotan adversarios superiores, Taunton permanece como un caso de estudio. No como una curiosidad histórica, como un manual táctico vivo. Porque los comandantes que ganan guerras imposibles son aquellos que ven armas donde otros solo ven clima. Son aquellos que transforman la geografía en estrategia. Son aquellos que comprenden que cada batalla tiene variables ocultas esperando ser explotadas por mentes suficientemente creativas. El 29 de marzo de 1461, en un campo cubierto de nieve en Yorkshire, 80.000 soldados aprendieron una lección que aún resuena en la guerra moderna. El comandante que comprende el viento controla el campo de batalla. Norfolk comprendió el viento. Beaufort no comprendió. Y 40.000 hombres pagaron el precio de esa diferencia de percepción. Si quedaste sorprendido por cómo la genialidad táctica puede superar probabilidades imposibles, si este análisis de estrategia medieval te impactó, déjame un like. Ese número me dirá que quieres más análisis detallados de batallas donde la ingeniosidad superó la fuerza bruta. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque la próxima semana exploramos otro triunfo improbable. Como 300 campesinos suizos usaron el terreno alpino para humillar a un ejército completo de los Habsburgos. Estrategias de emboscada en montaña, armaduras pesadas en pendientes pronunciadas, y una lección cruel sobre por qué los invasores nunca deben menospreciar a los defensores que luchan en terreno propio. Hasta entonces, recuerda, en manos del comandante correcto, incluso una tormenta de nieve puede convertirse en un arma de destrucción masiva.